Queridos amigos, bienvenidos una vez más a la serie Cristo en el Santuario. Y nuestro tema en esta oportunidad lleva por título El trono de Dios en el santuario. Queridos hermanos, encontramos en la palabra de Dios, especialmente en pasajes apocalípticos, que hay un grupo que logrará la victoria final y llegará nuevamente a estar en la presencia de Dios. ¿Quiere decir? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y los versículos del 1 al 5, después miré y aquí el monte de Sión, y aquí el Cordero estaba de pie en el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en las frentes. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Queridos amigos, habla de un grupo especial que llega a estar al final de la gran controversia entre el bien y el mal, logra con la ayuda y la gracia de Dios estar en pie delante del trono, delante del mar de vidrio. Y dice que estas personas fueron redimidos de entre los de la tierra. Si fueron redimidos, quiere decir que estaban ¿cómo? Estaban perdidos, eran pecadores, pero fueron redimidos. Fueron salvados y se les permite ahora estar en la presencia de Dios. Es la palabra de Dios la que garantiza la victoria final del pueblo de Dios. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 15, versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria. Queridos amigos, noten cómo la palabra de Dios garantiza la victoria del pueblo de Dios. No podemos estar en este momento pensando, ¿será que alguien lo logrará? ¿Será que se puede? No, todos se van a perder. Es imposible dejar de pecar. La Biblia dice que un grupo estará allá. La pregunta es, ¿estarás tú ahí? Pero un grupo va a llegar. Va a haber personas que lograrán estar delante de la presencia de Dios, volver del mundo y hacer ese recorrido de regreso al Padre, pasando primero por la aceptación de la sangre del Cordero, creer y ser bautizados para ser salvos, y luego ser purificados en la vida cristiana poco a poco, para que la escoria del corazón nuestro sea quemada, que es lo que está en el candelabro, que es el Espíritu Santo, lo que está haciendo, para que logremos pasar ese velo, esa barrera de pecado que nos separa aún de Dios, para vivir nuevamente en su presencia. Ya lo estudiamos en el tema, vive Jehová en cuya presencia estoy. Aquí dice que va a llegar un grupo, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Versículo 3 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosos son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Es decir, hay un grupo de personas que considera que Dios al final hizo todo bien. Lo hiciste bien, Señor. Tus juicios son verdaderos, justos. Hoy en día todavía hay personas que cuestionan a Dios. Todavía no están convencidos totalmente en su corazón que Dios es amor. Dicen, ¿y si Dios es amor, por qué permitió esto? ¿Y si Dios es amor, por qué permitió lo de los 11 de septiembre, las Torres Gemelas? ¿Y si Dios es amor, por qué la guerra? Y dudan del amor de Dios. Lo que no saben es que lo malo que está sucediendo no es culpa de Dios, es culpa del pecado, y que nosotros transigimos con el pecado. Dios antes nos está salvando, puso en marcha un ambicioso y costoso plan de salvación, dar la vida misma de su propio Hijo. Dios está haciendo bastante, pero va a haber un grupo que lo logrará. Queridos amigos, ¿será que lo que hemos leído en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15 nos demuestra
como una profecía, como el cumplimiento exacto de la profecía, que habrá erradicación total del pecado en su pueblo? Sí, habrá erradicación total del pecado en el pueblo de Dios. Lo que está ahorita en juego es si cada uno de nosotros, los que estamos ahora mismo aquí, permitiremos que Dios erradique totalmente el pecado de nosotros. Pero lo va a lograr en otras personas, ya está aquí garantizado en la palabra de Dios. Es más, en Apocalipsis 19, 7 y 8, nos dice que la iglesia, como la esposa, o menciona a la esposa del Cordero, Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahí está el reencuentro de Dios con su pueblo en la Nueva Jerusalén. Y a ella, a la esposa del Cordero, se le ha concedido que se vista. Recordemos que por el pecado quedamos ¿cómo? Desnudos. Y Adán y Eva tuvieron que coser delantales de hojas de higuera, ¿cierto? Y se les veía la desnudez porque el delantal no cubre todo, cubre solo delante. Pero dice Génesis 3:21 que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y ahora esas túnicas de pieles de cordero, del primer cordero que muere en el mundo, reemplazando a ellos como pecadores, que no murieran ellos, sino que Él los sustituye, porque la salvación es por sustitución. Pero ahora el cumplimiento en la realidad es que a la iglesia se le ha permitido vestirse de lino fino y limpio y resplandeciente. Las vestiduras blancas ¿de quién? De nuestro Salvador Jesucristo. Él permitió ser desnudado en la cruz. Él permitió ser desnudado en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos desnudos, sino que seamos vestidos de sus ropas blancas. Justamente las ropas blancas que se le ofrecen a la iglesia de la Odisea, los cristianos del tiempo del fin, que nos dice el Señor, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor nos dice, lo que tú no sabes es que realmente tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. Y Él dice, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora en el tiempo final, en el cumplimiento de la profecía, a la iglesia, al pueblo de Dios, se le ha concedido vestirse de lino finísimo, limpio y resplandecientes, porque esas son las obras justas del pueblo de Dios. ¿Y qué hace justas las obras del pueblo de Dios? La gracia de Cristo. Nuestras propias obras solas solo significan trapo de inmundicia para Dios. Queridos amigos, hasta aquí podemos ver que hay un grupo que lo logrará. La pregunta es, ¿hubo erradicación total del pecado en estas personas? Sí. Ese es el plan de Dios, erradicar el pecado en nuestras vidas. Y lo tiene que erradicar totalmente. Mira lo que dice Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis 21, versículo 27. Está describiendo la nueva Jerusalén, el hogar de los redimidos. Y dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Tú quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida del Cordero? Dice que en la Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda o que hace abominación. O sea que todo eso tuvo que ser ¿qué? Totalmente erradicado, remitido. Y ahora el Señor está purificando el santuario y sacando todos nuestros pecados que enviamos cuando remitimos al confesar. Estudiamos la parábola del pródigo, aquel joven egoísta. Dame la parte que me toca, no me importa tu vida, yo lo que quiero es vivir la mía. Y el padre dijo, toma, y se fue el pródigo. Y gastó todo. Después allá, viviendo la aflicción que le habían llevado sus propias obras, este joven recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Porque la paga del pecado es perecer, morir, la muerte. Perezco de hambre. Pero dijo, no, mi padre me puede, yo puedo volver a vivir con mi padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Y eso es lo que traemos al santuario, nuestros pecados. Y en el santuario nos son quitados, fueron puestos sobre el Cordero y nosotros somos limpiados.
Y el joven pródigo se levanta y viene donde el padre, arrepentido, humilde, cae de rodillas y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero déjame estar siquiera como uno de tus jornaleros. O sea, este joven ahora quiere estar cerca de su padre, así sea como un humilde jornalero. Yo solo quiero estar cerca de ti, verte de lejitos allí, pero estoy en tu presencia. No soy digno de ser ya hijo. Yo voy a trabajar y ganarme el pan de cada día aquí en tu hacienda, pero déjame estar aquí para trabajar para ti. Pregunto, ¿hubo erradicación del pecado en el joven menor, en el hijo pródigo? ¿Hubo erradicación? Sí, ya su amor al pecado, a la inmundicia y a gastar el dinero que él no había ganado y a despilfarrar los dones que su padre le había dado, todo eso él lo dejó, ya no lo quiere, ahora solo quiere estar en la presencia del Padre. ¿Hubo erradicación del pecado en el joven? Sí. Viene el hermano mayor y le reclama: yo no entro a la casa porque este hijo tuyo perverso gastó allá toda la fortuna, vivió perdidamente, gastó el dinero con rameras y ahora tú lo recibes así, tan bonito, ¿no? Yo no voy a entrar, tantos años te he servido, me he portado bien, nunca me he ido de la casa, te obedezco en todo y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. La pregunta es, ¿el hermano mayor sentía amor por el hermano menor? ¿Eso es pecado? ¿No amar al prójimo es pecado? Es más, cuando el joven se va: Padre, dame la parte que me toca. La Biblia no registra nada de que el hermano mayor le haya dicho: hermanito, ¿cómo te vas a ir? Tú estás loco, quédate, eres mi único hermano, me vas a dejar solo. No, dijo: que se vaya mejor, todo lo que quede es mío. Así que la pregunta aquí es, ¿hubo erradicación del pecado en el menor? Sí. ¿Hubo erradicación del pecado en el mayor? No. Estaba viviendo en la casa de su padre, pero el pecado lo tenía muy arraigado en su corazón. Y todo esto, queridos amigos, pudiera seguir hablándoles de cómo el pecado es erradicado de la vida de los hijos de Dios a través del plan de salvación. Y ese plan de salvación que erradica el pecado en nuestra vida está resumido en una forma simbólica. ¿En qué tema? En el tema del santuario. En el tema del santuario. ¿Será que el tema del santuario es importante? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será importante? Sí. ¿Será que Satanás estará interesado en que el tema del santuario esté allí como una luz que alumbre el camino de los hijos de Dios? ¿Satanás estará interesado en que el santuario esté allí alumbrando el camino? No. Satanás lo que más quisiera es atacar el tema del santuario. Y quiero decirles que la Biblia registra muchos ataques contra el santuario, muchos. ¿Sabe cuál fue el primer ataque contra el santuario? Caín. Caín. Dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Y dice Caín, eso está en Génesis 4, Caín fue labrador de la tierra y Abel fue pastor de ovejas. Y Caín, y dice que pasando el tiempo, Caín trajo de los frutos de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo de lo más gordo, de lo más hermoso de las ovejas, trajo una ofrenda a Jehová. Y ambos lo ofrecieron a Jehová. Pero dice que Jehová se agradó de Abel y de su ofrenda, mas le desagradó Caín y su ofrenda. Y Caín inmediatamente decayó su semblante y se enojó y fue y mató a su hermano Abel. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Si nosotros miramos, el problema de Caín no era que Caín no adoraba a Dios. Caín adoraba al mismo Dios de Abel. Caín hizo un altar de piedras, Abel hizo un altar de piedras. Abel trajo una ofrenda a Jehová, Caín trajo una ofrenda a Jehová. Ambos pusieron su ofrenda sobre el altar, ambos se arrodillaron, ambos oraron y dijeron: oh Jehová, recibe esta ofrenda. Ambos se la ofrecieron a Jehová. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en que la ofrenda de Abel era un cordero y la de Caín era de frutas. Aunque hayan sido las mejores frutas, las más grandes, las más bonitas, ¿dónde estaba el problema? El problema, queridos amigos, es que a veces creemos que, como la Biblia dice, Caín fue labrador de la tierra, por eso trajo las mejores frutas.
Y Abel, como Abel fue pastor de ovejas, por eso trajo la mejor oveja. Pero querido amigo, si Caín por ser labrador de la tierra trae frutas, si Abel por ser pastor de ovejas trae ovejas, entonces ¿qué traerá el zapatero? ¿Será que traerá los mejores zapatos? Jehová, te ofrezco estos zapatos costosos, y pum, le pone fuego al sacrificio de los zapatos. ¿Y qué traerá el carpintero? Oh, Jehová, esta mecedora pulida, acojinadita, hermosa, la mejor mecedora, te la ofrezco. No, hermanos, la ofrenda a Jehová no depende del oficio de la persona. Aunque Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas, y tengan el oficio que tenga, la ofrenda había sido elegida por Dios desde el Génesis, desde el mismo Edén, cuando le dijo a Adán, Eva, si ustedes aceptan el sacrificio de mi hijo, sacrifiquen corderos. La ofrenda que representa a mi hijo muriendo por ustedes es el cordero. Y cuando Dios mira para abajo dice, wow, qué ofrenda tan hermosa. El cordero está muriendo y derramando la sangre. Ok, eso significa que ese muchachito que se llama Abel ya no tiene que morir, porque el cordero murió en su lugar. Al haber derramamiento de sangre del cordero, ya Abel no tiene que morir porque alguien murió por él. Ok, Abel, tus pecados fueron remitidos al cordero, ya eres salvo. ¡Oh, qué altar tan bonito! Mira, qué colores. ¡Wow! Y cómo se ven esos bananos, esas uvas que caen a medio lado, esas hojas verdes, esa papaya. ¡Wow! Manzana, qué altar tan bonito. Caín, te felicito. Qué altar tan adornado. Y Dios miraba a un lado y al otro y decía, pero ¿dónde está el cordero? No, no hay cordero, es esta ofrenda para ti, oh Jehová, con todo mi amor. Sí, Caín, está muy bonito tu altar, pero necesitas un cordero ahí. Caín, es que si no muere alguien en tu altar, te tienes que morir tú mismo. Porque la única manera que tú no mueras por tus pecados es que otro muera en lugar tuyo. Y ese es el cordero. ¿Dónde está el cordero? Si el cordero muere en tu lugar, ya tú no tienes que morir. Ahora bien, en tu altar no hay cordero. O sea que tus pecados no han sido remitidos al cordero. O sea que te mueres tú. O sea que Caín, tus pecados están encima de ti todavía. Tienes los pecados en ti y la paga del pecado es la muerte. O sea que te tienes que morir tú. Y ahí es donde Dios no le agradó la ofrenda de Caín, porque Caín estaba negando. No creía. Caín no creía en ese Salvador que iba a venir algún día. Caín quería ser aceptado por Dios por sus propios méritos. Mira qué frutas tan bonitas cultivé. Mira qué grande me quedó esta papaya. La regué todos los días, la aboné. Mira qué linda papaya te ofrezco. Dios dice, yo no necesito tu trabajo para que seas salvo. La única manera que tú seas salvo es que la salvación es por sustitución. Si otro muere en lugar por ti, tú eres salvo. ¿Dónde está el que va a morir por ti? ¿No hay? Ok, tú te mueres. Así que Caín tenía una religión sin cordero. Y el cordero representa nada menos que ¿a quién? Que al Hijo de Dios. O sea, Caín era cristiano sin Cristo. O sea, es como arroz con pollo, pero sin pollo. ¿Se imaginan eso? Así que Caín era cristiano, pero no había cordero por ningún lado. O sea, soy cristiano, pero no necesito a Cristo. Queridos amigos, ahí estaba atacando al santuario porque estaba quitando lo principal del santuario, que es el cordero. Ataques contra el santuario hay muchos en la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel tomó aquel oro y esa plata y esas piedras preciosas y esas linos finos que habían traído de Egipto, que Dios le dijo a las mujeres hebreas, toquen la puerta a los egipcios y pídanle alhajas de oro, plata, cóbrenle los 400 años de servicio retroactivos, cóbrenle todo lo que les deben. Pero Dios ya tenía pensado que al llegar al desierto, con todo ese oro, que iban a construir el santuario. Pero mientras Moisés subió al monte Sinaí a hablar con Dios, Satanás aprovechó al pueblo que estaba solo y les hizo concebir en su mente usar ese oro para construir un ídolo egipcio. Y Dios lo tenía destinado, era para construir su santuario. Y terminó el oro siendo usado allá en el becerro de oro. Para que no haya santuario, haya becerro de oro, pero santuario no. Gastarse los materiales destinados para el santuario, gastárselo en algo idolátrico. Y sigue la Biblia mostrando ataques contra el santuario. Muchas veces el templo de Jerusalén fue arrasado por países enemigos, arrasado hasta los cimientos, destruido, y mientras el templo estuvo destruido no hubo sacrificios. Así que no había manera de mostrarle al mundo cómo era que éramos salvos.
Y pasaron varias décadas y los servicios suspendidos, ataques contra el santuario. El santuario fue derribado muchas veces. Pero queridos amigos, en este tiempo del fin, dado que el tema del santuario es tan importante, pero tan importante, hay ataques hoy en día también contra el santuario. De hecho, este tema es tan importante que la escritora cristiana, esa escritora cristiana famosa del siglo pasado, Elena de White, en muchas de sus obras, pero en la mayor, en aquella que es un bestseller mundial, que se titula El conflicto de los siglos, en la página 542 y página 543, ella escribe: el pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario. ¿Cómo? Claramente el asunto del santuario. También escribe en esas páginas la correcta comprensión. ¿La qué? La correcta comprensión. Y si hay una correcta comprensión, o sea que hay una ¿qué? Hay una incorrecta comprensión. La correcta comprensión del ministerio de Cristo en el santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué quiere decir esto de que correcta comprensión del santuario es el fundamento de nuestra fe? Hoy en día hay hombres muy eruditos, de mucho estudio, de muchas maestrías teológicas, de una brillantez impresionante en el conocimiento de la palabra de Dios. Y hoy en día algunos de ellos están predicando contra el tema del santuario, enseñando, por ejemplo, que no existe un santuario en el cielo. Imagínate, no hay santuario celestial. ¿Cómo se les ocurre eso de un santuario celestial? Claro, la Biblia habla de un santuario celestial. La Biblia dice en Apocalipsis: y el ángel se paró delante del altar con un incensario de oro. Apocalipsis 8, 1 al 5. La Biblia dice en Apocalipsis, y del templo salieron los 7 ángeles con las 7 plagas. Del templo salieron, o sea que hay un templo o no hay un templo allá. Y uno de los muebles del santuario representa el trono de Dios. Y dice que cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios Padre. Y Jesús es un ser real, con carnes y huesos. Él lo dice en Lucas. Cuando resucita, dice que los discípulos lo miraron y decían: un fantasma, un espíritu. Y Jesús le dice: palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y hueso como veis que yo tengo. Y dice que ellos de gozo aún no lo creían. Y dice: ¿tenéis algo de comer? Y le dieron parte de un panal de miel y un pez. Y se lo comió. Si era un fantasma no podía comer, pero estaba comiendo. Dejó las espinitas ahí, al lado del plato. Así que Jesús es un ser real. Y si la Biblia dice que ascendió al cielo y se sentó a la diestra, queridos amigos, se tuvo que sentar en un lugar físico. O sea que hay trono en el cielo. Y es parte del santuario, que la Biblia habla en varios lugares de ese santuario celestial. Pero hoy en día están predicando: no hay santuario en el cielo. ¿Cómo se le ocurre que allá va a haber muebles y va a haber eso? No, allá no hay eso. Es que el santuario celestial antes es el verdadero. Allá no hay ángeles de oro en las paredes así esculpidos. Allá hay ángeles reales, miríadas, millares y millones de ángeles alrededor de Jesús. Ahora bien, ¿por qué dice Elena de White que la correcta comprensión del tema del santuario es el fundamento de nuestra fe? Mira esto. Si aceptamos que no hay santuario en el cielo, entonces si no hay santuario, no hay arca. Porque ¿cómo va a haber un arca si no hay santuario? Así que si no hay santuario, no hay arca. Si no hay arca, ¿qué había dentro del arca? La ley. Así que si no hay santuario, no hay arca. Si no hay arca, no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado. ¿Cómo puede haber pecado sin ley? Así que si no hay santuario, no hay arca. Si no hay arca, no hay ley. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay pecadores. Y si no somos pecadores, ¿a qué? No necesitas un salvador. ¿Cómo vamos a ser pecadores si ni siquiera hay una ley? O sea, mira cómo un efecto dominó. Si no hay santuario, no hay arca. Si no hay arca, no hay ley. Si no hay ley, no hay juicio. Y si no hay juicio, ¿a qué es que va a venir Cristo cuando venga por segunda vez? A juzgar a los vivos y a los muertos. Así que si no hay santuario, no hay arca. Si no hay arca, no hay ley. Si no hay ley, no hay juicio. Y si no hay juicio, no hay segunda venida. Y querido amigo, les puedo mostrar una por una. Si no hay santuario en el cielo, cómo se derrumbarían todas las creencias que le enseña la palabra de Dios.
Por eso Elena de White dice, la correcta comprensión del tema del santuario es el fundamento de nuestra fe. Así que necesitamos tener un fundamento sólido en este aspecto. Ahora bien, estos predicadores y están llevando pero muchísima gente a dudar si en el cielo hay un santuario. Por ejemplo, ellos dicen, ¿cuál es el trono de Dios? ¿Cómo se llama nuestro tema de hoy? El trono de Dios en el santuario. Dice, ¿cuál es el trono de Dios en el santuario? Claro, los hermanos dicen, el arca del pacto. ¿En qué parte del santuario estaba el arca? En el lugar santísimo. Ahora miren esto. Si el trono de Dios es el arca y Jesús al resucitar, al tercer día de su muerte resucitó, a los 40 días ascendió al cielo. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué hizo cuando llegó al cielo? Se sentó a la diestra de Dios Padre en el trono. ¿Sí se dan cuenta? Ahora bien, si no hay santuario celestial, si el trono de Dios en el santuario celestial es el arca, y la Biblia dice que en el año 31 Jesús ascendió y se sentó a la diestra de Dios, ¿a qué lugar del santuario celestial se fue Jesús? Al lugar santísimo, directamente, y se sentó allá, al lado del trono, en el trono de Dios, al lado del Padre, a la diestra, y se fue directo al lugar santísimo. Entonces él dice, ¿a qué hora se salió del lugar santísimo? Para que en 1844 pasara el lugar santo al lugar santísimo. O sea, prácticamente en el año 31 asciende, se sienta a la diestra de Dios en el arca, lugar santísimo. ¿A qué hora se sale de ahí para volverse a meter en 1844? Y se da cuenta que no hay arca, no hay santuario, no hay. Porque mire que no concuerda, Jesús se fue directo al lugar santísimo. Y la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14 nos enseña que solo hasta el 22 de octubre de 1844 Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. La clave para esto, queridos amigos, y quiero decirle en este momento del tema, que esto que voy a exponer no es mío. Lo aprendimos del pastor Salim Hapas, un experto y un hombre de mucho estudio en el tema del santuario. El pastor Salim Hapas inclusive me obsequió la fotocopia, 24 páginas. El que quiera tener esa fotocopia me la puede pedir y yo se la puedo dar. De gracia recibiste, de gracia. Y en esas 24 páginas usted puede ver detallado este tema de qué es esto del trono de Dios en el santuario. Vamos a ver en los muebles del santuario, los del santuario terrenal, porque todo esto era simbólico, cada uno de ellos representa distintas etapas del plan de salvación. Distintas etapas del plan de salvación. Por ejemplo, en el atrio exterior, tenemos allí en la lámina, en el atrio exterior habían dos muebles, el altar de sacrificios y la fuente de agua, la fuente de bronce, dos muebles. Las cosas que sucedían en el atrio, en esos dos muebles, representan etapas del plan de salvación que ocurrirían en la tierra a la vista de los hombres. O sea, los seres humanos verían esas dos etapas del plan de salvación. ¿Qué representa el altar de sacrificios? La muerte del Cordero. ¿Y dónde murió Cristo Jesús? En el Monte Calvario. ¿Lo vieron las personas? Sí. Así como la gente en el atrio veía en el altar cómo moría el Cordero y lo sacrificaban. La gente en la tierra vio cómo en el Monte Calvario el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió allí desnudito, llevando nuestra desnudez allí. Así que eso es evento en la tierra. La fuente de agua representa el bautismo y el bautismo también ocurre en la tierra. Nadie se puede bautizar en el río limpio que sale del trono de Dios allá. Nadie se va a bautizar allá porque los bautismos son acá. Allá hay una hermosa agua limpia que sale del trono de Dios, pero esa no es para bautizarse. Los bautismos son acá en la tierra. Según el plan de Dios, el que no se bautiza en la tierra, allá no se va a bautizar. Alguien puede decir, no, yo mejor espero, yo me bautizo allá, que me bautice Cristo mismo en el río limpio. No, no va a haber allá. Según el plan de Dios, los bautismos son en la tierra. Ahora bien, vamos a ver algunos detalles y unas características de los muebles del santuario. ¿Verdad? Así, por ejemplo, si estos dos muebles representan etapas del plan de salvación en la tierra a la vista de los hombres, luego cuando el sacerdote ingresaba al lugar santo, el velo se cerraba tras de él y él quedaba entre el velo que daba hacia el atrio y el velo que daba hacia el lugar santísimo. Y allá habían tres muebles en el lugar santo. ¿Cuáles son esos muebles? La mesa de los panes, el candelabro de 7 brazos,
y el altar de incensario. 3 muebles, todo de oro. Y alrededor en las paredes había ángeles. ¿Qué quiere decir eso? En el atrio, si el sacerdote estaba ministrando, miraba a la izquierda, personas. Miraba a la derecha, personas. Eventos del plan de salvación en la tierra. Apenas él ingresaba al lugar santo, miraba para la derecha, veía ángeles, ya no veía personas. Miraba a la izquierda, ángeles, ya no veía personas, porque son eventos que se realizarán en el cielo, a la vista de los ángeles, ya no a la vista de nosotros. Nosotros quedamos aquí en la tierra y lo que está pasando en el cielo lo sabemos por la palabra de Dios, pero no lo podemos ver. Los ángeles sí están viendo lo que Jesús está haciendo por nosotros allá. ¿Está bien? Ahora bien, estos muebles son descritos en la manera como fueron construidos. El trono de Dios, cualquiera de estos muebles que represente el trono de Dios, debe ser un mueble que registre 2 reyes sentados al tiempo en ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que en el trono de Dios están sentados ¿quién? El Padre y el Hijo. Acuérdate que le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esteban, poco después del ascenso de Jesús, fue juzgado y fue condenado a ser apedreado. Y antes de eso dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Así que ahí estaba el Hijo sentado con su Padre en el trono. Cualquier mueble de estos del santuario que represente el trono de Dios, y déjeme decirle que no es el arca, debe mostrar de una manera, de una evidencia muy marcada, 2 reyes sentados ahí al tiempo, el Padre y el Hijo a la diestra. Vamos a ver rápidamente cómo estaban construidos estos muebles. Volvemos a los muebles del atrio. Y la Biblia registra, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden anotar. La Biblia registra, por ejemplo, que el altar de holocaustos o altar de bronce, donde moría el cordero, la anterior. El altar de bronce, donde moría el cordero, está registrado en Éxodo 27 del 1 al 8. Y dice que era de madera de acacia, revestido de bronce por dentro y por fuera, y tenía 4 cuernos en sus 4 esquinas. No tenía corona. Vamos a ver ahorita en los muebles del lugar santo y lugar santísimo, que los que han visto los dibujos del arca, es más, podemos ver la tercera lámina, donde está el arca, ahí está Jesús ministrando la tercera. Ahí vemos que alrededor del arca hay una especie de coronita. Esa coronita la registra la Biblia, que cada mueble debía llevar una corona o una cornisa de oro. Una corona, la corona representa rey. Así que el arca tiene una corona y una corona representa un rey allí. Ahora bien, volvámonos al lugar santo, al atrio, y en el altar de holocausto no tenía corona. Usted puede leerlo en Éxodo 27, del 1 al 8, y no registra que tenía corona. ¿Por qué no tenía corona? Aunque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario, Él no vino como rey. Él se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Él no estaba allí como rey, Él vino fue como cordero y vino como siervo. No trajo la corona de Él. Aquí en la tierra, para burlarse, le pusieron una de espinas, pero su verdadera corona la dejó allá porque Él se despojó a sí mismo. Así que Él viene a morir a la tierra y allí no hay corona porque Jesús muere, pero no está muriendo como rey, está muriendo como siervo, como cordero. Entonces, por eso el mueble no tenía corona. La fuente de bronce tampoco tenía corona. Y ustedes pueden leer la descripción de la fuente en el libro de Éxodo 30, 17 al 21. No tenía corona, porque la fuente de bronce representa el bautismo. Y el bautismo es para los pecadores. Y nosotros los pecadores no somos reyes. Así que tampoco tenía corona la fuente de bronce. Así que ninguno de los dos, al no tener corona, ninguno de los dos representa trono. El uno representa la muerte del Cordero, que fue en el Calvario, y el otro representa el bautismo. Para Jesús fue en el Jordán, y para cada uno de nosotros fue en un río o en un bautisterio. Pero no hay corona allí, porque ninguno de los dos representa el trono de Dios. En el lugar santo, vamos a ver ahora sí los muebles, y vamos a leer la descripción del candelabro. El candelabro que tenía 7 candeleros. Está en Éxodo 25,
31 al 40. Y dice que no tenía ninguna corona. Usted puede leer ese pasaje y no tenía corona. Éxodo 25, 31 al 40. El candelabro de 7 brazos representa al Espíritu Santo. ¿Y cómo si representa al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es Dios con el Padre porque no tiene corona. Miren lo siguiente. En el Apocalipsis, al final, en la descripción de la adoración celestial en Apocalipsis 5. Apocalipsis 5, miren la adoración celestial, versículo 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la honra, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Noten que la adoración celestial va dirigida al que está sentado en el trono y al Cordero, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué no? Porque ellos no dicen: al que está sentado en el trono y al Cordero y al Espíritu Santo sea la honra, la alabanza, la gloria. ¿Por qué no dicen: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea la honra, la gloria y la alabanza? ¿Por qué si Padre, Hijo y Espíritu Santo y son un solo Dios, por qué la honra solamente la dan al que está en el trono y al Cordero, solo al Padre y al Hijo? ¿Y por qué al Espíritu Santo no lo incluyen? ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está en el corazón de todas esas multitudes de redimidos. Está llenando con su presencia y con su luz, y está moviéndolos a reconocer al Padre y al Hijo como Dios verdadero. ¿Se dan cuenta? Ese es su trabajo. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él trabaja en los corazones para llevarnos al Padre y al Hijo. Él no nos lleva a Él mismo. O sea, el Espíritu Santo no lleva a que la gente lo adore a Él mismo. El Espíritu Santo lleva a la gente a que reconozca al Padre y al Hijo. Y Él también es Dios, Él también es Rey, pero Dios es tan humilde que Él logra llevar a las personas a Dios y Él mismo no se cuenta, aunque Él también es Dios con el Padre y con el Hijo. Así que la labor del Espíritu Santo en la tierra no es de que lo reconozcan a Él como Dios y Rey, es hacer que los pecadores reconozcamos al Padre y al Hijo, al que está centrado en el trono y al Cordero. Jesús mismo lo describió en San Juan 17, cuando dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La pregunta es: ¿quién es el que hace que en nuestro corazón se prenda la llama del fuego del deseo de querer saber de Dios y de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el instrumento que nos lleva a Dios y a su Hijo. Y aunque Él mismo es Dios, Él no nos lleva a decir: vengan, reconózcanme a mí, yo también soy Dios. No reclama para sí honra. Por eso el mueble que representa al Espíritu Santo está allí sin corona, porque Él trabaja como detrás de bambalinas, trabaja en los corazones, y Él no aparece dándose honra a sí mismo. Acuérdate que Jesús dijo en la tierra: el que da testimonio, el testimonio que tú das de ti mismo no es válido, sino el que otros dan de ti. Así que el Espíritu Santo da testimonio en los corazones de los pecadores de reconocer a Dios y a su Hijo, pero Él no da testimonio de que lo reconozcan a Él mismo, porque una de las cosas que Dios tiene es que Él no se alaba a Él mismo. Los seres humanos orgullosos, pecadores, sí nos vivimos alabando nosotros mismos, ¿ya? Y vivimos diciéndonos nosotros mismos lo bueno que somos. No, Dios no. Qué ejemplo tan bonito nos da allí. Así que el Espíritu Santo no está en la tierra para que lo reconozcan a Él. El Espíritu Santo está en la tierra para llevar a los pecadores a Cristo y al Padre. Por eso no tiene corona el candelabro que representa al Espíritu Santo. Vamos a ver ahora el altar del incensario. El altar del incensario está en Éxodo 30 y del versículo 1 al 10. Solamente voy a leer del 1 al 3 y miremos la descripción que hace allí.
Éxodo 30, del 1 al 3. Dice así, el altar del incensario. Noten que el altar del incensario representa Cristo en olor, su gracia intercesora. O sea, Cristo intercediendo por nosotros. Ahora, Cristo es rey. ¿Cristo es qué? Es rey. Y el altar del incensario representa a Cristo intercediendo por nosotros. O sea, un rey. Y dice, mira cómo describen el altar del incensario. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor, y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro alrededor. Y ahí sigue la descripción, pero nos interesa esa parte. ¿Cuántas cornisas de oro tenía? Una corona. Mira, ahí la tenemos en el dibujo. El altar del incensario, el pequeñito que está junto al arca. Una corona de oro alrededor. Una corona representa ¿qué? Un rey. Una corona, un rey. Así que el mueble que representa el trono de Dios tiene que mostrar 2 reyes. Porque el Padre dijo, hijo, siéntate a mi diestra. El Dios es rey y el Hijo también es rey. Aquí solo hay un rey, así que ese no es el trono. Porque nada más hay una sola corona. Vamos a ver el arca, que yo también pensaba que el arca era el trono de Dios. En Éxodo 25, 10 al 22, voy a leer solo el 10 y el 11. Harás también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos. De 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. La cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Ahí está el arca con los querubines. Ahora bien, una cornisa de oro, una corona de oro representa ¿qué? Un rey. Así que en el incensario, un rey. Cristo es el intercesor. En el arca, una cornisa de oro, una corona, un rey. El Padre sentado entre los querubines y aquella luz gloriosa de la Shekinah en medio. ¿Está bien? Así que vamos a ver cuál de los muebles llena como requisito tener 2 coronas. Y ese es el trono de Dios en el santuario. Allí mismo en Éxodo 25, del 23 al 30, está la mesa de los panes. Aquí tenemos la mesa de los panes abajito. La mesa de los panes. Y mira lo que dice. Éxodo 25, 23 al 30. Vamos a leer del 23 al 25. Harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. ¿Cuántas cornisas tenía? Una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura, y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Queridos amigos, ¿cuántas cornisas de oro tenía la mesa de los panes? 2. Dice, le harás una cornisa de oro alrededor, pero luego dice, le harás una moldura de 1 palmo menor, y a la moldura le harás otra cornisa de oro alrededor. ¿Cuántas coronas tenía la mesa de los panes? 2 coronas. ¿Qué significan 2 coronas? 2 reyes sentados al tiempo. El mueble que muestra al Padre y al Hijo. Ahora miremos algunos detalles de la mesa, a ver si es que ella es el real del trono de Dios en el santuario. Mire, ¿en qué ubicación ponían la mesa de los panes? Resulta que si ustedes recuerdan, el santuario, la puerta debía dar siempre hacia el oriente. Hacia el oriente. Luego viniendo, si el oriente estaba allá, el primer mueble era el altar de holocaustos. Yendo de oriente a occidente. Luego la mesa de los panes. Luego la fuente de bronce, la fuente de agua en el atrio. El altar de sacrificios y la fuente de bronce.
se ingresaba al lugar santo y de frente estaba el altar de incensario. Y detrás del velo el arca, todo eso en línea. El altar de sacrificio, la fuente, el altar de incensario y el arca. De oriente a occidente. Si allá es el oriente y allá es el occidente, ¿qué queda para allá? El norte. Ahora bien, el mueble que estaba más corrido hacia el norte era nada menos que la mesa de los panes. Y hacia el sur, el candelabro de 7 brazos. ¿Qué quiere decir el hecho de que la mesa de los panes estuviera ubicada hacia el norte? Busquemos en Éxodo 26:35. Éxodo 26:35. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa. ¿Dónde estaba el candelabro? Enfrente de la mesa. El candelabro enfrente de la mesa. Y dice al lado sur del tabernáculo. Y pondrás la mesa al lado del norte. El lugar que la mesa ocupaba era al lado ¿qué? Norte. ¿Qué representa el norte en las profecías? ¿Se acuerdan cuando Lucifer se rebeldizó contra Dios? Decía, subiré al cielo en lo alto de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. El norte en la Biblia representa el trono de Dios. Y Dios ordena que la mesa de los panes sea puesta al lado norte. Y enfrente de ella el candelabro de 7 brazos. Si ustedes miran en Apocalipsis, en la descripción del trono de Dios, en Apocalipsis 4, vamos a ver qué dice San Juan, qué vio en el mar de vidrio delante del trono que había. Apocalipsis 4, versículo 5. Apocalipsis 4, 5 dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Así que acá en Éxodo dice, pondrás la mesa al lado norte y el candelabro frente a la mesa. Y en Apocalipsis dice que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Queridos amigos, el mueble del santuario que representa el trono de Dios era la mesa de los panes en el lugar santo. Usted dirá, ¿cómo así? ¿No era el arca? Vamos a ver por qué. Miren una cosa, Dios le dijo a Moisés que debía ser conforme al modelo de lo que él había mostrado. Él le dijo que la mesa debía colocar 12 panes, pero debía colocarlo en 2 pilitas de 6, iguales. ¿Por qué 2 pilitas de pan? Porque ¿qué representa la mesa? El trono. ¿Y cuántos reyes están sentados en el trono? 2, el Padre y el Hijo. Ahora bien, me acerco aquí. El Padre y el Hijo. ¿Cómo distingo cuál es el uno y cuál es el otro? ¿No es que son iguales las 2 pilitas de pan? Bueno, por la posición se puede mirar cuál es el Padre. Dice, Hijo, siéntate a mi diestra. Así que el de la diestra es el Hijo. Este es el Padre. Ahora, ¿por qué están ahí el Padre y el Hijo iguales? ¿Qué dice Filipenses 2 del 5 al 8? Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Son iguales? Sí. No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué? Aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y para dónde vino? Vino para el altar de sacrificio a dar su vida por nosotros. Así que cuando Él se despoja a sí mismo y deja esa forma y tomó forma de siervo, esta pilita de pan se vino para la tierra, quedó solo esta. ¿Cómo quedó este lugar? Quedó vacío mientras el Hijo estaba aquí en la tierra. ¿Qué oró Jesús en Juan 17? Juan 17, una noche antes de ir a la cruz, en el versículo 5, Jesús ora y dice, ahora pues Padre, Juan 17, 5, este lugar quedó vacío a la diestra, el Padre quedó allí, y el Hijo ora en Juan 17 y dice, versículo 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, vuélveme a poner allá. Sin embargo, cuando Él regresa al cielo, ya no viene con esta forma que Él tenía antes.
porque Él se transformó en uno de nosotros. Ahora está el Padre en su forma original y el Hijo en forma de Cordero. Por eso es que Apocalipsis menciona, miré en el trono un Cordero como inmolado, porque Él mantiene sus heridas en sus sienes, en sus manos, y se quedará por la eternidad con forma humana. Así que ahora está el Padre en su forma original y el Hijo con la forma que tomó para venirnos a salvar. Y en esa forma está al lado del Padre. Cuando Él se vino para la tierra, esos panes se vinieron para la tierra. En Juan 6, San Juan capítulo 6, los fariseos le dicen a Jesús, oh, nuestros padres comieron el pan del cielo. Juan 6, versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y se ufanaban, nuestros padres comieron pan del cielo. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Señor le dice, mira, ese maná que comieron era un símbolo de lo que el Padre iba a hacer al dar a su Hijo. Les dio el pan del cielo. Yo soy el pan del cielo. El Padre les dio el verdadero pan del cielo. Este pan se vino para la tierra porque ustedes estaban pereciendo de hambre en el pecado. Y yo vine a hacer ese pan. Por eso en la Santa Cena Jesús dice, este es mi cuerpo. ¿Y qué tenía en la mano? Pan. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Este es mi sangre, el nuevo pacto. Yo vine a darme por ustedes. Y más adelante aquí en Juan 6, versículo 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Se dan cuenta que todo el santuario era solo símbolos? ¿Era solo símbolos? Ahí estaba ese pan que era dado a ellos. Pues mire, yo soy el pan que bajé del cielo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Hermanos, ahí están todos los textos concordando con el arca, con la mesa de los panes como el trono. Para terminar, ¿cómo es esto entonces de que el trono es la mesa? ¿No era el arca? Acuérdense que los rituales del santuario, por todo el año, ¿a dónde ministraba el sacerdote? ¿En qué lugar del santuario? ¿Hasta el lugar qué? Santo. Y asperjaba la sangre allí llevando los pecados. Cristo Jesús fue el Cordero en la tierra y ascendió como nuestro sacerdote. Y comenzó a ministrar en el santuario celestial. Desde el año 31 que ascendió hasta el 22 de octubre de 1844. ¿En qué lugar del cielo? En el trono con su Padre a la diestra. ¿Qué había alrededor de las paredes? Ángeles. ¿Qué había delante de la mesa de los panes? El mar de vidrio. ¿Y qué había enfrente? El candelabro de 7 brazos. Y Él ministró como nuestro sacerdote en el lugar santo, como lo mostraban los símbolos de la tierra. Y en 1844 hubo el cambio del lugar santo al lugar santísimo. La escritora cristiana Elena de White lo registra en el libro Primeros Escritos. Y voy a leerles una partecita, página 54 y parte de la 55. Y dice, el fin de los 2300 días. ¿Cuándo fue el fin de los 2300 días? El 22 de octubre de 1844. Hasta ahí, la mesa de los panes había sido ¿qué? El trono de Dios en el santuario. Hasta ahí. ¿Pero qué sucedió allí? Mira la visión que ella tiene y dice, vi un trono y sobre él se sentaba el Padre y el Hijo. ¿Qué está viendo Elena de White? La mesa de los panes. O sea, está viendo el trono verdadero, pero está viendo lo que simbolizaba la mesa de los panes. Estaban los dos, el Padre y el Hijo. Me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús si su Padre tenía forma como Él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla porque dijo, si llegaras a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Delante del trono vi al pueblo de Dios, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono profundamente interesada.
mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie indiferente. Los que estaban postrados delante del trono elevaron sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su Padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del Padre al Hijo y de éste a la compañía que oraba. Entonces vi que una luz excesivamente brillante procedía del Padre hacia el Hijo y del Hijo y desde el Hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz, y ésta se alejaba de ellos. Algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Esta recibía la luz y se regocijaba en ella, y sus rostros brillaban con su gloria. Ahora miren la parte final. Vi al Padre levantarse del trono. ¿Dónde estaba ese trono? En el lugar santo, la mesa de los panes. Vi al Padre levantarse del trono y en su carro, en un carro de llamas, entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. ¿En qué mueble se sentó ahora el Padre? En el arca, muy bien, en el arca. El Hijo está todavía acá en el trono. El Padre se fue en un carro de llamas y se sentó allá. Y dice aquí: entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban postrados se levantó con él. No vi ni un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Y hace otra descripción, pero la parte que me interesa, el párrafo siguiente dice: después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como ruedas de llama de fuego, llegó rodeado de ángeles donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie ante el Padre. Vamos a ver la siguiente lámina. En la siguiente lámina vamos a ver a Jesús de pie ante el Padre. Mírelo allí. Así que ya el trono dejó de ser ¿qué? La mesa de los panes. El Padre fue al lugar santísimo y se sentó. El arca, una corona, un rey sentado. Jesús no está sentado en el arca. Jesús está de pie ministrando como el gran sumo sacerdote. Así que en conclusión, el trono de Dios en el santuario era hasta 1844, hasta el día de la expiación, el trono de Dios era la mesa de los panes en el lugar santo. Y del 22 de octubre de 1844 en adelante, el trono de Dios en el santuario es el arca en el lugar santísimo. Ustedes dirán, pero ¿cómo que el trono está aquí y luego está allá? O sea que se mueve, el trono de Dios se mueve, lo acabamos de leer aquí. Pero ¿qué dice Daniel? Daniel lo menciona en el capítulo 7. Daniel 7, 9. Daniel 7, 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Qué tiene el trono de Dios? Ruedas. ¿Y para qué son las ruedas? Para moverse. Así que el trono de Dios estuvo en el lugar santo hasta 1844, la mesa de los panes. Y fue en 1844 en adelante que el trono de Dios pasó al lugar santísimo y ahora es el arca. Así que hay que aclarar eso de esa manera. En el año 31, cuando Jesús ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios en el lugar santo. Y en 1844, lo leímos en primeros escritos, el Padre se levantó y en un carro de llama de fuego pasó al lugar santísimo y se sentó en el arca. Y el Hijo entra en un carro de nubes, rodeado de ángeles, y va al lugar santísimo y ahí está de pie como nuestro sumo sacerdote y está a punto de terminar la obra sumo sacerdotal, y el tiempo de gracia está a punto de cerrarse, queridos amigos. ¿Por qué el trono de Dios se mueve? En el santuario terrenal, ¿qué se hacía en el lugar santo? Todos los días, corderos y la sangre al velo, al velo, al velo. Era traer las enfermedades, traer el pecado al velo, al velo, al velo. Pero el día de la expiación, la enfermedad tenía que ser ¿qué? Erradicada y puesta en azazel y chao. Y erradicado el pecado del pueblo, de los altares, del velo, del santuario, y el pecado había sido erradicado del pueblo de Dios. Amén. Un ejemplo. Imagínate ir al doctor
doctor, me duele aquí, doctor, no sé qué hacer. Y el doctor dice, unas radiografías. ¿A dónde visitas al doctor? Cuando tienes algún dolor, ¿en qué parte encuentras al doctor? En un consultorio. Y el doctor te manda unos exámenes. ¿A dónde le lleva los exámenes? Al consultorio. Y el doctor dice, vamos a hacerte otras pruebas. ¿A dónde lleva los resultados? Al consultorio. Vamos a examinarte. ¿Dónde te examina? En el consultorio. Hasta que el doctor dice, tienes un tumor. Y si te quedas con ese tumor, morirás. Pero yo no quiero que mueras. Te puedo salvar, te puedo operar. ¿Usted quiere operarse? Sí, yo no quiero morir. Bueno, te vamos a operar. Y entonces el doctor fija el día de la operación. La pregunta es, ¿dónde hace el doctor la operación? ¿Qué es la operación? Abrir, sacar el tumor y botarlo. Y que tú vivas sin el tumor y puedas vivir. Porque si te quedas con el tumor vas a morir. ¿En dónde es que el doctor erradica el tumor de tu estómago? ¿De dónde? ¿En dónde lo hace? ¿En el consultorio? No. Cuando llega el momento de erradicar, el doctor se traslada al quirófano y tú también. Así que Jesús atendió en el lugar santo los pecados de todos los que lo remitían. Pero llegó el 1844 cuando él comienza a erradicar el tumor del pecado. Y él dice, vamos ya no en el consultorio, en el quirófano. Y en el quirófano Jesús está operando a todos los que quieran que de su vida el pecado sea ¿qué? Erradicado. Amén. El trono de Dios en el santuario no es en sí la mesa de los panes, no es en sí el arca. El trono de Dios en el santuario es donde Dios esté, ahí es su trono, porque Él es el rey. Y donde está el rey sentado, eso es un trono. Amén. Queridos amigos, Elena de White escribió, la correcta comprensión del asunto del santuario es el fundamento de nuestra fe. Y Cristo está ya en el trono, ahora usted está frente al arca. Y está ministrando para nosotros. ¿Cuántos en esta oportunidad quisieran, colocándose de pie, decirle al Señor que también ustedes quieren que sea erradicado el tumor del pecado que nos puede llevar a la muerte? Ahora bien, si hay que hacer eso, entonces, queridos hermanos, no es en el consultorio donde te van a erradicar el tumor del pecado. Eso es en el quirófano. Y el quirófano del santuario es el lugar santísimo y es el arca del pacto donde está el Hijo y el Padre, los dos, erradicando el pecado de la vida de los hijos de Dios. Qué hermoso grupo tenemos aquí. Yo quisiera terminar con una palabra de oración para todas aquellas personas que han hecho esta decisión en esta oportunidad. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, la honra y la gloria y la alabanza sea solo para ti, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por concedernos este tiempo de gracia, cuando tú todavía estás en el lugar santísimo del santuario celestial. Ministras delante del Padre, porque estás inscribiendo en el libro de la vida los nombres de todos aquellos que se acercan a ti para remitir los últimos pecados que quedan en la vida y en el corazón de cada uno de nosotros, porque tú quieres erradicarlo de nosotros, así como el doctor erradica un tumor que podría llevar al paciente a la muerte y lo opera en el quirófano. Nosotros, Señor, queremos acudir a ti ahora que ministras en el lugar santísimo y que nos permite, Señor, que nosotros podamos ser salvados para la eternidad. Bendice a nuestros amigos que hoy han hecho esta decisión y te rogamos que tú produzcas en cada uno tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el dulce nombre de tu Hijo, Cristo Jesús, lo agradecemos. Amén.